Me llamo Tomás Vega, tengo 46 años y durante los últimos 16 he sido operador de reactores nucleares en la planta de Laguna Verde, cerca de Veracruz. He visto muchas cosas en estos años, he vivido situaciones de tensión que pondrían nervioso a cualquiera. Pero lo que pasó aquella madrugada de las 4 de la mañana aún hace que me tiemblen las manos cuando lo recuerdo. Hoy les voy a contar esa historia, porque necesito compartirla con alguien, y porque tal vez ustedes entiendan lo que sentí en ese momento. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en un ambiente de alta responsabilidad, donde cada decisión cuenta. Ahora sí, sigamos con la historia. Nací en Córdoba, Veracruz, en una familia de ingenieros. Mi padre trabajaba en refinerías petroleras y mi madre era profesora de física en la universidad. Desde pequeño me fascinaba todo lo relacionado con la energía, con esos procesos invisibles que mantienen el mundo funcionando. Recuerdo las tardes en las que mi madre me explicaba conceptos complejos mientras preparaba café en la cocina de nuestra casa. El aroma de los granos tostados mezclándose con sus palabras sobre átomos y electrones. Había algo casi mágico en entender cómo funcionaba todo, en saber que detrás de un simple interruptor había todo un universo de reacciones y transformaciones. Estudié ingeniería nuclear en la Ciudad de México, en la UNAM, y desde el principio supe que quería trabajar en una planta nuclear. No por el prestigio ni por el sueldo, que de hecho no es tan espectacular como la gente cree, sino por la responsabilidad. Me atraía la idea de ser parte de algo más grande que yo, de controlar procesos que generaban energía para millones de personas. Cuando terminé mis estudios y obtuve todas las certificaciones necesarias, presenté mi solicitud en Laguna Verde. El proceso de selección fue exhaustivo, durísimo. Exámenes psicológicos, pruebas físicas, evaluaciones de conocimientos que parecían no tener fin, pero valió la pena cada segundo de esfuerzo. Los primeros años en la planta fueron de aprendizaje constante. La sala de control es un lugar impresionante, les puedo decir. Imaginen una habitación amplia, con paredes cubiertas de pantallas que muestran datos en tiempo real, números que cambian constantemente, gráficos que suben y bajan como olas en el mar. Hay cientos de indicadores, luces de diferentes colores que parpadean con un ritmo casi hipnótico. Verde para normal, amarillo para precaución, rojo para situaciones críticas. El aire siempre huele a ese peculiar aroma de equipos electrónicos funcionando. Una mezcla de plástico tibio y ozono que con el tiempo se vuelve familiar, casi reconfortante. El sonido en la sala de control es constante pero suave. El zumbido de los ventiladores que mantienen frescos los equipos, el clic ocasional de algún relé, el murmullo de las conversaciones entre operadores. Trabajamos en turnos de 8 horas, pero durante eventos especiales o mantenimientos programados, esos turnos pueden extenderse. La temperatura siempre está controlada, fresca pero no fría, porque los equipos generan mucho calor y necesitamos mantener todo estable. Mi trabajo como operador principal consiste en monitorear todos los parámetros del reactor: la temperatura del núcleo, la presión en los circuitos primarios y secundarios, el nivel de agua en los sistemas de enfriamiento, la posición de las barras de control que regulan la fisión nuclear. Cada número en esas pantallas cuenta una historia, y después de años aprendes a leerlos como si fueran poesía. Sabes cuándo algo está perfectamente bien, cuándo hay una pequeña variación que requiere atención, y cuándo algo está yendo mal. Pero más allá de los números y los procedimientos, lo que realmente define este trabajo es la conciencia constante de lo que estamos manejando. Un reactor nuclear es básicamente fuego contenido, energía pura controlada mediante sistemas múltiples de seguridad. No es peligroso si todo funciona como debe, pero la posibilidad del error humano siempre está ahí, flotando como una sombra.
Por eso los protocolos son tan estrictos. Por eso cada acción requiere verificación doble y triple. Por eso nunca se puede bajar la guardia. Con los años, me convertí en uno de los operadores más experimentados de la planta. Había manejado situaciones complejas, paros programados, arranques después de mantenimientos mayores. Me sentía confiado, preparado para cualquier eventualidad. La rutina se había vuelto una segunda naturaleza. Llegaba a mi turno, revisaba los registros del turno anterior, verificaba cada sistema, tomaba mi café de una vieja taza térmica que me había regalado mi esposa años atrás, y me instalaba frente a las pantallas principales. Aquella noche de marzo comenzó como cualquier otra. El turno nocturno, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, es generalmente tranquilo. La planta opera en modo automático durante esas horas, generando energía de manera constante y predecible. Yo estaba acompañado por Adriana, una operadora joven pero muy capaz que había llegado a la planta hacía 3 años, y por Felipe, nuestro supervisor de turno, un hombre de casi 60 años que conocía la planta como la palma de su mano. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de las pantallas y las luces de emergencia que nunca se apagan. Afuera, podía escuchar el viento que soplaba desde el Golfo, ese viento cálido y húmedo característico de la costa veracruzana. Había llovido durante la tarde y el aire tenía ese olor fresco a tierra mojada que se filtraba incluso hasta nuestra sala hermética. A las 2 de la mañana, todo estaba perfectamente normal. Los números bailaban en sus rangos esperados, las curvas en los gráficos mostraban esa estabilidad tranquilizadora que uno aprende a amar en este trabajo. Adriana revisaba los sistemas secundarios, Felipe completaba algunos reportes administrativos y yo monitoreaba el núcleo del reactor. Tomé un sorbo de café ya tibio y miré por la ventana que daba al pasillo exterior. Las luces fluorescentes del corredor parpadeaban ligeramente, algo que siempre sucedía y que nadie se había molestado en arreglar. Eran las 3:30 cuando noté la primera anomalía. Fue sutil, tan sutil que al principio pensé que había sido mi imaginación. Uno de los sensores de temperatura del núcleo mostró una fluctuación mínima, apenas medio grado por encima del promedio. En condiciones normales, esto no significaría nada. Los sensores tienen márgenes de error. Pequeñas variaciones son completamente normales, pero algo en mi interior, esa voz que solo aparece después de años de experiencia, me dijo que prestara atención. Anoté la hora y el valor en mi registro personal. Adriana me miró con curiosidad desde su estación. ¿Todo bien, Tomás?, preguntó. Sí, solo una lectura un poco extraña, nada grave. Felipe levantó la vista de sus papeles. ¿Qué tipo de extraña? Media gradación en el sensor 3 del núcleo. Probablemente sea ruido del sensor. Mantén vigilancia, dijo Felipe, volviendo a sus reportes. Si se repite, me avisas. Asentí y volví mi atención a las pantallas. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con normalidad. La temperatura volvió a su rango habitual y yo casi había olvidado el incidente. Casi, porque a las 3:58 de la mañana esa lectura regresó. Esta vez no fue medio grado, fue un grado completo, y luego, mientras lo miraba, subió a 2 grados. Mi corazón comenzó a acelerarse. Verifiqué los otros sensores del núcleo. Todos mostraban valores normales. Solo ese sensor, el número 3, parecía estar registrando algo diferente. Revisé rápidamente los sistemas de enfriamiento. Flujo de agua normal, presión normal, temperatura de entrada y salida dentro de los parámetros esperados. Todo apuntaba a un sensor defectuoso. Pero entonces sucedió algo que nunca había visto en 16 años de carrera. A las 4 de la mañana en punto, como si alguien hubiera programado el momento exacto, todos los sensores del núcleo comenzaron a mostrar lecturas imposibles. No subieron gradualmente, saltaron. En un instante, pasaron de valores normales de 300 grados Celsius a más de 500, y luego a 700, y seguían subiendo. «¡Felipe!», grité levantándome de mi silla. «¡Tenemos un problema serio!».
Felipe corrió a mi estación. Adriana dejó lo que estaba haciendo y se acercó también. Los tres nos quedamos mirando las pantallas y puedo jurar que sentí cómo la temperatura de la sala bajaba varios grados, aunque sé que era solo mi sangre helándose en las venas. «Esto no puede ser real», murmuró Felipe. «Es imposible». Y tenía razón. Era imposible. Porque si las temperaturas del núcleo realmente estuvieran en esos niveles, todos los sistemas de alarma se habrían activado. Las alarmas audibles, las visuales, los protocolos automáticos de seguridad. Pero la sala estaba en silencio. No había sirenas, no había luces rojas parpadeando, solo el zumbido normal de los equipos y nuestras respiraciones aceleradas. «Verifica los sistemas de alarma», le ordenó Felipe a Adriana. Ella corrió a su estación y comenzó a teclear comandos rápidamente. «Los sistemas de alarma están funcionando», reportó con voz temblorosa. «Todo está operativo, pero no están detectando ninguna anomalía». Miré nuevamente las pantallas. Las temperaturas ahora marcaban 800 grados, 900, 1000. Eran números que nunca debían aparecer en esas pantallas. A esas temperaturas, el combustible nuclear comenzaría a derretirse. Los sistemas de contención fallarían. Estaríamos enfrentando el peor escenario posible. «Tomás, verifica la presión del reactor», dijo Felipe, su voz sorprendentemente calmada a pesar de la situación. Mis dedos volaron sobre el teclado accediendo a los datos de presión, y ahí estaba la segunda imposibilidad de la noche. La presión dentro del recipiente del reactor también mostraba valores absurdos. Debería estar alrededor de 150 bares, pero las pantallas mostraban 300, 400, subiendo sin parar. «Las lecturas de presión también están disparadas», informé sintiendo cómo el sudor comenzaba a bajar por mi espalda. «Pero los sistemas de alivio de presión no se han activado». Felipe tomó el teléfono directo al centro de operaciones principal. «Habla Felipe Montes, desde la sala de control del reactor 1. Necesito que me confirmen las lecturas que estamos viendo aquí. Reportamos anomalías severas en sensores de temperatura y presión». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. Su expresión confundida se profundizó. «¿Cómo que todo está normal?», preguntó. «Aquí vemos temperaturas de más de 1200 grados y presiones por encima de 500 bares. ¿Me están diciendo que sus sistemas no muestran nada de esto?». Mi mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una explicación lógica. Revisé cada posibilidad que conocía. ¿Un virus informático? Imposible. Nuestros sistemas no están conectados a Internet, están aislados precisamente para evitar ataques cibernéticos. ¿Un fallo en el sistema de monitoreo? Posible, pero todos los sensores fallando exactamente al mismo tiempo y de la misma manera era estadísticamente imposible. ¿Un sabotaje? La planta tiene medidas de seguridad que harían imposible que alguien accediera a los sistemas principales sin ser detectado. «Verificado», dijo Felipe colgando el teléfono. «El centro de operaciones confirma que todos sus sistemas muestran valores completamente normales. Ellos no ven ninguna anomalía». «¿Cómo es posible?», preguntó Adriana. «¿Estamos viendo fantasmas en las pantallas?». Miré el reloj. Las 4:07. Las temperaturas en mi pantalla ahora superaban los 1500 grados. A esas temperaturas, no solo el combustible se habría derretido, sino que el acero del recipiente de contención estaría comenzando a fallar. Esto no era solo una emergencia. Esto era el preludio de una situación catastrófica. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, las lecturas se detuvieron. No descendieron gradualmente, simplemente se congelaron. 1532 grados en el sensor 1, 1529 en el sensor 2, 1535 en el sensor 3, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en el universo. «¿Qué demonios está pasando?», susurré. Felipe se acercó más a las pantallas, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que veía. «En mis 32 años en esta industria, nunca he visto algo así. Deberíamos activar un paro de emergencia», sugirió Adriana.
Si hay alguna posibilidad de que estas lecturas sean reales. No, interrumpí. Si las lecturas fueran reales, ya sería demasiado tarde. Un paro de emergencia no ayudaría. Y si no son reales, un paro innecesario nos costaría millones y podría causar más problemas. Felipe asintió lentamente. Tomás tiene razón, pero necesitamos entender qué está causando esto. Adriana, quiero que accedas al registro histórico de datos. Busca si algo similar ha ocurrido antes. Mientras Adriana trabajaba en su estación, yo me concentré en buscar patrones. Las lecturas imposibles habían comenzado exactamente a las 4 de la mañana. No a las 3:59, no a las 4:01. Exactamente a las 4. Eso no podía ser coincidencia. Encontré algo, dijo Adriana de repente. Hace 6 años, en esta misma fecha, el 3 de marzo, hubo un reporte de anomalías en los sensores. Lecturas extrañas que duraron exactamente 12 minutos. ¿Qué tipo de anomalías?, preguntó Felipe. No está especificado en detalle. Solo dice que fueron descartadas como un fallo temporal del sistema de adquisición de datos. Pero miren la hora en que ocurrió. Las 4 de la mañana. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Miré a Felipe y vi mi propia perplejidad reflejada en su rostro. Necesito ver ese reporte completo, dije. Adriana tecleó más comandos, accediendo a los archivos históricos profundos del sistema. Aquí está. El operador de turno era Javier Campos. Reportó que todas las lecturas de temperatura subieron súbitamente a valores imposibles. Se mantuvieron estables durante 12 minutos exactos y luego regresaron a la normalidad sin explicación. ¿12 minutos? Felipe miró el reloj. Llevamos 7 minutos con estas lecturas congeladas. ¿Qué pasó con ese operador?, pregunté. ¿Javier Campos? Aún trabaja aquí. Adriana buscó en la base de datos de personal. No, renunció 2 semanas después de ese incidente. No hay más información en su archivo. La sala parecía haberse vuelto más fría. O tal vez era solo mi imaginación trabajando a toda velocidad, tratando de conectar puntos que quizás no tenían conexión. Pero algo en mi interior me decía que había más en esta historia. Mucho más. Felipe, dije lentamente, ¿recuerdas algún otro incidente similar? Él se frotó la barba canosa, pensando. Ahora que lo mencionas, hace como 12 años escuché rumores sobre algo extraño que pasó en el turno de noche, pero nunca hubo un reporte oficial. Se habló de eso durante unos días y luego todos olvidaron el tema. ¿3 de marzo? Preguntó Adriana. No lo sé, nunca le presté mucha atención. En ese entonces yo trabajaba en el reactor 2. Miré nuevamente las pantallas. Las temperaturas seguían congeladas en esos valores imposibles. 9 minutos, 10 minutos. Mi mente corría elaborando teorías cada vez más improbables. ¿Algún tipo de fenómeno físico desconocido? ¿Una propiedad del reactor que nadie había documentado? ¿O simplemente un error masivo del sistema de monitoreo que se repetía periódicamente? Decidí hacer algo que probablemente iba contra todos los protocolos, pero necesitaba respuestas. Me levanté de mi estación y caminé hacia los controles manuales. Son sistemas de respaldo que raramente usamos, lecturas analógicas que funcionan de manera independiente a los sistemas digitales. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Felipe. Voy a verificar las lecturas manualmente. Si estas temperaturas son reales, los instrumentos analógicos lo mostrarán. Abrí el panel de instrumentos de respaldo. Había docenas de medidores ahí, agujas que se movían sobre escalas graduadas, termopares conectados directamente al reactor, sin pasar por los sistemas digitales. Busqué el medidor de temperatura del núcleo. La aguja marcaba 302 grados Celsius, completamente normal. Los instrumentos analógicos muestran valores normales, reporté, sintiendo una mezcla de alivio y confusión más profunda. Entonces definitivamente es un problema del sistema digital, concluyó Felipe. Pero eso no explica por qué está pasando. 11 minutos. El silencio en la sala era opresivo. Cada uno de nosotros miraba las pantallas esperando. A los 11 minutos y 30 segundos tuve una corazonada.
Va a terminar exactamente a los 12 minutos, dije en voz alta. Felipe y Adriana me miraron. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella. No lo sé. Es solo una sensación. Contamos los segundos. 30, 40, 50. A los 12 minutos exactos, las lecturas en las pantallas comenzaron a descender, no gradualmente, sino en saltos bruscos. 1500 grados, 1200, 900, 600, 300. Y finalmente, todos los sensores volvieron a mostrar los valores normales de operación. 302 grados Celsius, como si nada hubiera pasado. Los tres nos quedamos inmóviles, mirando las pantallas que ahora mostraban la normalidad más absoluta. El reactor operaba perfectamente. Todos los parámetros estaban dentro de sus rangos esperados. Las curvas en los gráficos dibujaban líneas suaves y predecibles. ¿Alguien más vio lo que acabamos de ver?, preguntó Adriana con voz temblorosa. ¿O me estoy volviendo loca? Todos lo vimos, confirmó Felipe, y todos lo vamos a reportar en el registro de turno. Pasamos la siguiente hora documentando todo, cada detalle, cada número, cada segundo del evento. Felipe llamó de nuevo al centro de operaciones para informarles de lo sucedido. Prometieron enviar un equipo de especialistas en sistemas para revisar todo el hardware y software de nuestra sala de control. Pero incluso mientras escribía mi reporte, sabía que no encontrarían nada. Lo sabía en mis huesos. Esto no era un simple fallo técnico, era algo más, algo que no tenía explicación lógica. Cuando mi turno terminó a las 7 de la mañana, salí de la planta con una sensación extraña en el pecho. El sol de Veracruz comenzaba a calentar el aire, las aves marinas graznaban sobre el golfo y el mundo continuaba como siempre. Pero yo había visto algo que desafiaba todo lo que sabía sobre física, sobre tecnología, sobre la realidad misma. Conduje de regreso a mi casa en Veracruz, un departamento pequeño pero acogedor que compartía con mi esposa Teresa y nuestros 2 gatos. Ella ya se había ido a su trabajo en el hospital, dejando café fresco en la cafetera y una nota que decía: «Te amo, descansa bien». Pero no pude descansar. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en Internet cualquier referencia a anomalías similares en plantas nucleares. Encontré algunos reportes de fallos en sensores, pero nada que se pareciera a lo que habíamos experimentado. Luego se me ocurrió buscar específicamente sobre el 3 de marzo. Había algo especial en esa fecha. No encontré nada obvio. No era aniversario de ningún accidente nuclear importante. No había ocurrido ningún evento histórico relevante para la industria nuclear. Era solo una fecha más en el calendario. Pero entonces recordé el nombre del operador anterior que había experimentado lo mismo: Javier Campos. Decidí intentar encontrarlo. No fue difícil. Las redes sociales facilitaron la búsqueda. Encontré su perfil y vi que ahora trabajaba como consultor de seguridad industrial en Monterrey. Le envié un mensaje privado. No sabía si respondería, pero tenía que intentarlo. «Hola Javier, mi nombre es Tomás Vega. Soy operador en Laguna Verde. Creo que experimenté algo similar a lo que tú viviste hace 6 años. Las lecturas imposibles a las 4 de la mañana. Por favor, si puedes, necesito hablar contigo». No esperaba respuesta inmediata, pero para mi sorpresa, mi teléfono sonó apenas 5 minutos después. Era una llamada de un número de Monterrey. «¿Tomás Vega?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Habla Javier Campos. Recibí tu mensaje. Así que te pasó a ti también». Entonces era real, ¿tú lo viste? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Sí, lo vi. Y créeme, pasé meses tratando de encontrarle sentido. Me obsesioné con eso hasta el punto de que afectó mi trabajo, mi salud mental. Por eso renuncié». ¿Encontraste alguna explicación? No una que tenga sentido, pero encontré algo más. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que ocurrió este fenómeno? ¿Antes de tu experiencia? Mucho antes. Rastreé reportes no oficiales, conversaciones con operadores veteranos ya retirados. El primer incidente documentado, aunque nunca se hizo oficial, fue en 1994, 3 de marzo, 4 de la mañana. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cada 6 años? Exactamente.
1994, 2000, 2006, 2012, 2018 y ahora 2024. Como un reloj. ¿Qué significa eso? ¿Qué está causando esto? No lo sé, Tomás. He hablado con físicos, con expertos en sistemas, con científicos de diferentes campos. Nadie tiene una explicación. Algunos sugieren que podría ser algún tipo de resonancia en los sistemas electrónicos, algo relacionado con ciclos solares o campos magnéticos terrestres. Otros piensan que es un problema de diseño en el reactor que nadie ha identificado. ¿Tú qué crees? Otra pausa larga. Creo que hay cosas en este universo que no entendemos. Cosas que la ciencia aún no puede explicar. El reactor está en un lugar donde convergen corrientes geomagnéticas complejas. Está construido sobre roca volcánica antigua. ¿Quién sabe qué tipo de fenómenos pueden ocurrir bajo las condiciones correctas? ¿Alguna vez fue peligroso?, pregunté. Quiero decir, ¿las lecturas reales del reactor mostraron algún cambio? Nunca. Los instrumentos analógicos siempre mostraron valores normales. Es como si algo estuviera mostrándose a través de los sistemas digitales, pero sin afectar la realidad física del reactor, como si fuera un mensaje. ¿Un mensaje? ¿De qué o de quién? Esa es la pregunta que me mantiene despierto en las noches, dijo Javier. Tomás, mi consejo es que hagas tu reporte, documentes todo y luego lo dejes ir. No te obsesiones como yo lo hice. Esto va a volver a pasar dentro de 6 años y no hay nada que podamos hacer al respecto. Hablamos durante casi 1 hora más. Me contó sobre las noches sin dormir, las teorías cada vez más elaboradas que había desarrollado, la frustración de no encontrar respuestas. Me advirtió que buscar explicaciones podía consumirte, porque cada respuesta posible llevaba a más preguntas. Cuando colgamos me quedé sentado en la cocina, mirando por la ventana. El sol de media mañana iluminaba las calles de Veracruz. La gente caminaba hacia sus trabajos, los vendedores ofrecían frutas en las esquinas, el mundo seguía girando como siempre. Los días siguientes fueron extraños. El equipo de especialistas llegó a la planta y revisó cada componente del sistema de monitoreo. No encontraron ningún problema, ningún fallo de hardware, ningún error de software, ninguna explicación para lo que habíamos visto. Su conclusión oficial fue anomalía temporal inexplicada en el sistema de adquisición de datos sin impacto en la operación segura del reactor. La administración de la planta decidió mantener el incidente en confidencialidad. No querían alarmar al público sobre algo que no entendían y que no representaba ningún peligro real. Nos pidieron a Felipe, Adriana y a mí que no habláramos del tema fuera de la planta, pero yo no podía dejarlo ir. No como Javier sugería. Empecé a llevar un registro privado. Investigaba en mis días libres, recopilaba información sobre el reactor, sobre la geología de la zona, sobre fenómenos electromagnéticos. Teresa notó mi obsesión y me confrontó una noche. «Tomás, estás cambiando», me dijo mientras cenábamos. «Llegas a casa y te encierras con tu computadora. Apenas duermes. ¿Qué está pasando?». Le conté todo. Toda la historia de esa madrugada, las conversaciones con Javier, mis intentos de encontrar una explicación. Ella me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia infinita que siempre había admirado en ella. «¿Sabes qué creo?», dijo cuando terminé. «Creo que el universo es mucho más misterioso de lo que queremos admitir. Nosotros, los humanos, necesitamos explicaciones para todo. Nos sentimos incómodos con el misterio. Pero tal vez algunas cosas simplemente son inexplicables y tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre. ¿Cómo puedo volver a ese reactor cada noche sabiendo que hay algo que no entiendo?», pregunté. «De la misma manera que lo has hecho durante 16 años, con profesionalismo, con cuidado, con respeto por la responsabilidad que llevas. Lo que sea que pasó esa noche no dañó el reactor, no puso a nadie en peligro, fue solo». Algo extraño. El mundo está lleno de cosas extrañas. Tenía razón, por supuesto. Teresa siempre tenía razón. Gradualmente, aprendí a vivir con el misterio. No dejé de pensar en ello, pero dejé de obsesionarme.
Volví a mi trabajo con la misma dedicación de siempre, pero con una nueva perspectiva. Había aprendido que por más que creas conocer algo, por más experto que seas, siempre hay espacio para lo desconocido. Los meses pasaron, la vida continuó. Adriana eventualmente dejó la planta para trabajar en la Ciudad de México. Felipe se jubiló después de 35 años de servicio. Llegaron nuevos operadores, gente joven llena de energía y entusiasmo. Yo me convertí en el operador veterano, el que entrenaba a los nuevos, el que compartía historias de los viejos tiempos. Pero nunca conté la historia del 3 de marzo, no hasta ahora, porque cada vez que pienso en contarla, me detengo. ¿Cómo explicar algo que desafía toda lógica? ¿Cómo hacer que suene creíble cuando ni yo mismo puedo creerlo completamente? Han pasado varios meses desde aquella madrugada y cada día que entro a la sala de control, miro esas pantallas con una mezcla de familiaridad y asombro. He visto esos números miles de veces, he monitoreado esos sistemas durante incontables horas, pero ahora sé que incluso en el lugar más controlado, más medido, más entendido de todos, puede haber espacio para el misterio. A veces, en las noches tranquilas cuando el turno está calmado y todos los números bailan en sus rangos esperados, me encuentro pensando en el próximo 3 de marzo. ¿Será dentro de casi 6 años? ¿Volverá a pasar? ¿Habrá otro operador sentado en esta misma silla, mirando estas mismas pantallas, viendo lo imposible convertirse en realidad durante 12 minutos exactos? No lo sé. Y he aprendido a estar bien con no saberlo. Lo que sí sé es esto. Después de 16 años operando reactores nucleares, después de miles de horas frente a esas pantallas, después de manejar situaciones de presión que harían temblar a cualquiera, aquella lectura de las 4 de la mañana sigue siendo lo más extraordinario que he experimentado en mi carrera. No por el miedo que causó, sino por lo que representó. Un recordatorio de que vivimos en un universo lleno de maravillas que aún no comprendemos. Sigo haciendo mi trabajo con la misma dedicación. Sigo vigilando esos números, protegiendo ese reactor, asegurándome de que la energía que generamos llegue a los hogares de millones de personas. Pero ahora lo hago con una humildad renovada, con la certeza de que no importa cuánto creamos saber, siempre habrá algo más por descubrir. Y tal vez eso es lo hermoso de todo esto. En un mundo donde creemos tenerlo todo explicado, donde la ciencia parece haber respondido todas las preguntas, todavía quedan misterios, todavía hay espacio para el asombro. Aquella madrugada del 3 de marzo, durante 12 minutos que cambiaron mi perspectiva para siempre, el universo me mostró que hay cosas más allá de nuestra comprensión, y en lugar de asustarme, ahora eso me llena de una extraña esperanza. Porque si aún quedan misterios que resolver, significa que el mundo es más fascinante de lo que pensamos. Así que cada noche, cuando entro a esa sala de control, cuando me siento frente a esas pantallas, cuando vigilo ese reactor que genera suficiente energía para iluminar ciudades enteras, lo hago con gratitud. Gratitud por ser parte de algo tan importante, tan complejo, tan hermoso. Y gratitud por haber sido testigo de algo que no puedo explicar, pero que me recuerda que la realidad es mucho más profunda y misteriosa de lo que podemos imaginar. Las lecturas continúan normales. Los números bailan en sus rangos esperados. El reactor funciona perfectamente, como un corazón mecánico latiendo con precisión matemática. Y yo continúo vigilando, esperando, preguntándome qué otros secretos guarda este universo que llamamos hogar. Porque al final, después de todo lo que he visto y experimentado, he llegado a una conclusión simple pero profunda. El trabajo de un operador nuclear no es solo controlar reacciones atómicas, es también aprender a respetar lo que no entendemos, a mantener la mente abierta ante lo inexplicable y a continuar haciendo nuestro trabajo incluso cuando el universo nos recuerda que hay cosas que escapan a nuestro control. Y eso, amigos míos, es quizás la lección más importante que he aprendido en estos 16 años. No solo sobre reactores nucleares o física o ingeniería, sino sobre la vida misma, sobre nuestra pequeñez en este vasto cosmos y sobre la belleza de lo desconocido. Las lecturas de aquella madrugada siguen grabadas en mi memoria.
cada número, cada momento, y aunque mis manos ya no tiemblan cuando las recuerdo, todavía siento ese escalofrío de asombro que me recorre la espalda, porque vi algo que no debería haber visto, algo que desafía toda explicación, algo que me cambió para siempre. Y ahora, cada vez que miro esas pantallas en la quietud de la noche, me pregunto, ¿qué otras maravillas nos esperan? ¿Qué otros misterios se esconden en los rincones de nuestra realidad cotidiana, esperando el momento perfecto para revelarse? No tengo las respuestas, y he aprendido a estar en paz con eso. Pero si has llegado hasta aquí en mi historia, si has escuchado mi experiencia con mente abierta, entonces tal vez tú también puedas apreciar la belleza de lo inexplicable. Tal vez tú también puedas encontrar consuelo en saber que vivimos en un universo que aún guarda secretos, que aún tiene la capacidad de sorprendernos, de hacernos temblar, no de miedo, sino de asombro. Y eso para mí hace que cada turno en esa sala de control valga la pena. Porque cada noche, cuando me siento frente a esas pantallas, no solo estoy operando un reactor nuclear, estoy sentado en la primera fila de un espectáculo cósmico que apenas estamos comenzando a comprender. Las lecturas continúan, el reactor funciona, la energía fluye, y yo vigilo, siempre atento, siempre maravillado, siempre esperando el próximo misterio que el universo decida revelar. Porque después de aquella lectura de las 4 de la mañana que aún me hace temblar, he aprendido que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en mantener vivo el sentido de maravilla ante las preguntas que aún no podemos responder. Y con eso, amigos, termino mi historia, una historia que es absolutamente real, que viví en mi propia piel y que comparto con ustedes con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguno de ustedes tenga una experiencia que ayude a desentrañar este misterio. O tal vez no. Tal vez algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, recordándonos que vivimos en un universo mucho más extraordinario de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha intrigado, si te ha hecho sentir aunque sea un poco de lo que yo sentí aquella madrugada, por favor, dale like a este video y compártelo con alguien a quien le gusten este tipo de historias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué piensas sobre lo que experimenté. ¿Tienes alguna teoría? ¿Has vivido algo similar en tu trabajo? Me encantaría leer tus opiniones. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los momentos más extraños de mi vida. Y recuerda, mantén tu mente abierta, porque el universo está lleno de maravillas que aún no hemos descubierto. Hasta la próxima historia.